Una mujer ha muerto atropellada en Salamanca. Ha sido esta mañana a las 9 en una calle céntrica de la ciudad. Todo apunta a que el conductor fue deslumbrado por el sol. También en Palencia ha fallecido atropellada otra persona tras un accidente de tráfico a la altura de Villamuriel de Cerro. Buenas tardes. Por otro lado, conoceremos el estado de los embalses. Los pantanos de Castilla y León están por encima del 90% de su capacidad. La media está muy por encima de la del año pasado. Héctor Segurado, Zamora. Los embalses de la cuenca hidrográfica del Duero se encuentran en estos momentos al 91% de su capacidad. Unos números que siguen siendo muy buenos si los seguimos comparando con los de hace un año y con los de hace una década. En breve les contamos más. Comprobaremos cómo la lluvia no siempre beneficia al campo. Las altas precipitaciones han dificultado el inicio de la producción de forraje. Aún así se espera un buen año, con la apertura de nuevos mercados exportadores. Hemos tenido una primavera lluviosa en Castilla y León, aunque ahora estamos en un momento más seco. Hoy de nuevo temperaturas agradables, Silvia. Sí, ya se van enfilando, van a ir subiendo. Hoy podríamos llegar a alcanzar los 30 grados de temperatura máxima en algunas de las capitales de provincia, sobre todo en puntos de la meseta, pero donde más van a subir las temperaturas es en Burgos y en Soria, con ambiente bastante soleado y algunas nubes de evolución en las zonas de sierra. Son muchos años y solamente la compañía te hace quererte. Alguna vez alguna discusión ha habido, pero... Pues paciencia. Un homenaje a los mayores que luego veremos. También daremos más detalles sobre el Congreso de Sostenibilidad Demográfica y Territorial de Castilla y León. Luego lo vemos. Haremos parada en Moncloa. Pedro Sánchez ha reconocido el Estado palestino. Israel ha reaccionado con duras acusaciones hacia el gobierno. Andrea Alterarrea. Sí, el ministro de Asuntos Exteriores hebreo Israel Katz ha acusado a Sánchez de cómplice de incitación al genocidio del pueblo judío y también de crímenes de guerra. La respuesta diplomática de España se hará esperar, ha asegurado José Manuel Álvarez. Sumar celebra el reconocimiento, pero insiste en que no es suficiente. Nos montaremos en el tren de la cultura. Una docena de escritores viajan entre Madrid y Valladolid para promocionar las ferias del libro. Los embalses de la comunidad gozan de muy buena salud. A estas alturas del año están a un 90% de su capacidad y además superan con creces el porcentaje de llenado que tenían el curso pasado, que se encontraban al 67%. Nos vamos hasta Zamora para conocer más detalles. Héctor Segurado. La situación de Castilla y León con los embalses sigue siendo muy buena. La media de agua embalsada se encuentra al 91%, un dato muy por encima del 67% del año pasado y por encima también de la media de los últimos 10 años, que se corresponde con el 83%. Más o menos todos los embalses de la cuenca del Duero se encuentran al 90% de su capacidad, excepto el sistema Pisuerga en Palencia, que se encuentra al 76% por el embalse de la Requejada. Aún así, este embalse está al doble del año pasado. Las altas precipitaciones han favorecido a los embalses, pero dificultado la producción de forrajes en Castilla y León, como es el caso de la alfalfa. Del primer corte solo se ha podido segar un 30% por el exceso de humedad y se están descontrolando las malas hierbas en algunos campos. Por contra, permitirá que la producción por hectárea sea mayor. La alfalfa es el forraje que más se exporta actualmente, pero la presente campaña arranca con 250.000 toneladas de stock de la pasada, lo que bajará su precio. Frente a este cultivo, la avena se postula como un forraje en auge en los próximos años. Puede tener incluso más calidad y ser más rentable, sobre todo de cara a las exportaciones. Para ello se busca producir una avena que alcance un 20% de azúcares. La avena aspira a convertirse en el forraje del futuro en Castilla y León y sustituir en gran parte a la alfalfa. Es un cultivo más resistente a los ataques de insectos e incluso es una fuente de fibra mejor que la de la alfalfa, porque tiene azúcares y es una fibra muy apetecible para el ganado. Actualmente se siembran 80.000 hectáreas de avena en Castilla y León. La mitad va destinada a forraje, pero el reto de cara a las exportaciones es lograr que el porcentaje de azúcares de la avena que se produce en Castilla y León pase del 15 al 20%, lo que la hace más valorada. Se puede mejorar por un lado por la base genética
ensayando todo tipo de variedades de avena, todo tipo de especies de avena y viendo cuál tiene un potencial de producción de azúcares solubles al agua más alto. Si se alcanzan estos parámetros, la rentabilidad será mucho mayor. Una hectárea de forraje de avena va a facturar más de 1.000 euros, por lo tanto puede ser un cultivo incluso más rentable que una cebada a grano o que un trigo a grano. El mercado asiático es el que más demanda la avena como forraje, pero el año pasado no se pudo exportar lo esperado por la sequía, aunque se espera que en el actual todo mejore. Es el año de inicio de la exportación de avena de España a Asia, a China en este caso, que es un país que incluso ha demandado hasta 400.000 toneladas de avena. Y que de momento solo está comprando esa cantidad a Australia. Precisamente hoy se ha ensalzado la importancia de la investigación genética para la mejora del campo. El objetivo es lograr semillas y variedades que sean más sostenibles y permitan una mayor rentabilidad económica. Así lo han destacado en las jornadas organizadas por Genuce y el ITACI. Es muy importante estos bancos de germoplasma, estos ensayos de probar nuevas variedades para poder trabajar con esas variedades antiguas y mejorarlas para darles esas potenciales nutricionales y de riqueza que estamos buscando. Castilla y León va a analizar en un congreso específico cómo afrontar el reto demográfico, la pérdida de habitantes. El debate se abrirá a expertos internacionales y será la base de las medidas políticas que luego se tomen. Natalia Fernández, ¿qué aspectos en concreto se van a abordar? Se van a abordar 4 bloques temáticos: la gobernanza, la calidad de vida, el emprendimiento y las sinergias. Contará con 40 expertos a nivel nacional e internacional y esta cita tendrá lugar los días 12 y 13 de junio en Aguilar de Campo. De ahí saldrá la hoja de ruta para luchar contra la despoblación. Reflexionar sobre cuáles son las líneas de acción política pública y privada también que permitan acometer éxitos en el reto demográfico, acometer éxitos en la obtención de atraer población, actividad económica, población y por tanto la repoblación de nuestro territorio. Con el aumento de la longevidad, el gasto en pensiones es cada vez mayor y sigue batiendo récords. Este mes de mayo la Seguridad Social ha abonado 12.700 millones de euros, un 6% más. Y eso que el número de pensionistas solo ha crecido un 1%, hasta los 10.150.000. A esa otra cifra, Castilla y León aporta casi 624.000 pensionistas que cobran una media de 1.253 euros, lo que es un euro menos que la media nacional. De esos 624.000, casi 405.000, la gran mayoría son jubilados, que cobran un poquito más, 1.453 euros, que son 7 euros menos que la media nacional. La gran mayoría de estos jubilados están en Valladolid, León y Burgos. Para vivir más y mejor es fundamental cuidar la salud, tanto la física como la mental. Pero hay un factor importante que interviene en prolongar la vida de las personas: el dinero. El economista Shlomo Ben-Artzi y Diego Valero, gerente de Novaster, lo han reconocido en unas jornadas en Salamanca. Hablan del ahorro como elemento clave y de ser cuidadosos con las inversiones. Desde la perspectiva psicosocial y también desde la perspectiva económica, y distintas iniciativas que tratan de anticipar. Tenemos también la necesidad de que pasemos de la intención a la acción en el ahorro de largo plazo. Como saben, en España el ahorro mayoritariamente ha sido y sigue siendo un ahorro inmobiliario más que un ahorro financiero. Ahí tendría que irse produciendo un cierto trasvase, sobre todo por la dificultad de hacer líquido luego el patrimonio inmobiliario cuando uno lo necesita para cubrir su pensión. Y de Salamanca nos vamos hasta León, donde el ayuntamiento ha homenajeado a aquellas parejas que este año celebran sus bodas de oro, diamante y platino. Con este acto, el consistorio ha querido reconocer a 15 matrimonios por sus más de 50 años juntos. Un ejemplo de trabajo en equipo, superación y colaboración. Son muchos años y solamente la compañía te hace quererte. Problemas siempre hay, pero bueno, el caso es saber llevarlos y estar unidos siempre en lo bueno y en lo malo. Pues paciencia, hay que echarle. Oyes, quererse, paciencia y oyes, ahí como toda la vida. Te quieres más, entre más mayor, más, o entre más joven te vas haciendo, mucho mejor.
Accidente mortal en Palencia, así como ven han quedado los coches. Ha sido esta madrugada en la A67, a la altura de Villamuriel de Cerrato. Un joven de 20 años ha muerto atropellado. Se había bajado de su coche sin chaleco reflectante tras chocar con el quitamiedos. Un tercer turismo se vio implicado. 2 personas han resultado heridas. También en Salamanca ha muerto atropellada una mujer de 50 años. Ha sido a las 9 de la mañana y se da la macabra circunstancia de que conocía al conductor del vehículo. Era el profesor de sus hijos. El deslumbramiento del sol ha podido ser la causa del siniestro. José Ángel de Caso. En este paso de peatones que se encuentra a mis espaldas en la avenida Comuneros de Salamanca ha fallecido esta mañana en torno a las 9 una mujer de unos 50 años al ser atropellada por un coche. La mujer cruzaba con el semáforo en verde y el conductor ha dado negativo en los test de alcoholemia y drogas, por lo que todo apunta a un posible deslumbramiento para la causa del fatal desenlace. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varios coches de policía local y nacional, así como una ambulancia del servicio de emergencias. Trataron de reanimar sin éxito a la víctima. 3 hombres han sido detenidos por robar más de 2.800 kilos de vía férrea. Fueron sorprendidos por la Guardia Civil cuando sustraían viejos raíles de la línea Soria-Torralba, cerca de la localidad de Navalcaballo. A los detenidos, vecinos de Madrid, les constan antecedentes por hechos similares en otras provincias del territorio nacional. El hurto no ha afectado al tráfico ferroviario. El reconocimiento del Estado de Palestina como Estado es una decisión que no adoptamos contra nadie, menos aún en contra de Israel, un pueblo amigo al que respetamos, al que apreciamos y con el que queremos tener la mejor relación posible. Y además, esta decisión refleja nuestro rechazo frontal, rotundo, a Hamás, que está en contra de la solución de los 2 estados. España reconoce de forma oficial el Estado de Palestina. Lo ha anunciado el presidente del Gobierno en una declaración institucional a la que Israel ha respondido con dureza en redes sociales. Su ministro de Exteriores ha equiparado a la vicepresidenta Yolanda Díaz con los líderes de Irán y de Hamás y ha acusado a Pedro Sánchez de ser cómplice de incitar al asesinato de judíos por no cesarla. También han llegado reacciones muy críticas desde España. Andrea, volvemos contigo. Sí, como era de esperar, sus socios de gobierno y los partidos de oposición no han tardado en reaccionar, mientras que el gobierno defiende que es una medida de justicia y la única vía para garantizar la paz entre los 2 estados. La oposición le acusa de irresponsable, de utilizar el conflicto en Oriente Medio para su beneficio personal. Sus socios de gobierno celebran el reconocimiento, pero insisten en que no es suficiente. Yolanda Díaz pide directamente proceder al embargo de armas y apuntan a que Pedro Sánchez toma este tipo de decisiones sin contar con nadie. Lo que ha hecho hoy Pedro Sánchez es tremendamente irresponsable. Está utilizando un conflicto internacional como cortina de humo para tapar los escándalos de su gobierno, de su partido y de su entorno personal. Constituye el peor acto de diplomacia, de relaciones políticas. No se puede reconocer eso porque eso es reconocer a una organización terrorista. Ese simple reconocimiento formal no pondrá fin al avasallamiento de los derechos de la población palestina. El Gobierno sabe que nos tiene a su lado en la cuestión del reconocimiento, pero que no es suficiente. Y hoy mismo el Gobierno ha anunciado el recurso ante el Constitucional por la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón. El ministro de Memoria Democrática anuncia la misma medida contra la Junta de Castilla y León si finalmente las Cortes aprueban la Ley de Concordia. Si se terminan aprobando como las conocemos, indudablemente arbitraremos el mecanismo inicial del 33.2 y luego también iríamos al Tribunal Constitucional. Por tanto, la decisión no está en manos del Gobierno de España, sino en este caso de quienes han presentado iniciativas que aún están por definirse en el arco parlamentario pertinente, ¿no? La terraza del restaurante derrumbado en Palma era ilegal. La instalación no tenía licencia de ocupación ni de actividad, por lo tanto no era transitable. El ayuntamiento ha confirmado que la zona del restaurante y la del bar musical sí tenían los permisos necesarios. El hundimiento de la terraza provocó, recordarán, 4 muertos y 14 heridos.
La primera semana de campaña de las europeas continúa avanzando con actos en Castilla y León y en el resto del país. De Castilla y León se ha sumado este mediodía a la protesta en defensa de la sanidad pública convocada en Ponferrada. Junto al Hospital del Bierzo, el líder de los socialistas de la comunidad ha cargado contra el gobierno de coalición de la Junta y ha alertado sobre el peligro de que un pacto de formaciones similares se repita en Europa desde el próximo 9 de junio. Son unos malditos hipócritas. Van a pactar con la extrema derecha y con quien haga falta para llegar al poder. Y eso es peligrosísimo. Eso es precisamente lo que nos jugamos en estas elecciones europeas. Que haya convivencia, que haya paz, que haya fondos europeos, que haya progreso, que haya desarrollo, que haya empleo, que haya industria. O que el Partido Popular pacte con la extrema derecha, de la cual ya cuesta muchísimo distinguirles, y que haya un retroceso en derechos y libertades como no habíamos conocido en Europa en las últimas décadas. Sobre este asunto se ha referido también hoy la número 1 en las listas europeas del PSOE. Teresa Rivera no ve posible que se pueda pactar con partidos de ultraderecha y ha negado rotundamente que ella esté abierta a algún acuerdo con la primera ministra de Italia, con Meloni, algo que unas palabras de Rivera este fin de semana parecían dar a entender. Jamás he abierto la puerta a pactar con Meloni. Creo que la ultraderecha es ultraderecha siempre. Me parece que es un error pensar que se puede llegar a un acuerdo de legislatura en este ciclo europeo con ninguna fuerza de ultraderecha. Alfonso Fernández Mañueco ha estado hoy en Zamora, una jornada en la que ha compartido estos momentos junto a alcaldes de la provincia. Desde allí ha reivindicado sus políticas de protección a mayores, también la creación de empleo y para los jóvenes. Dice que son útiles, que dan estabilidad y que esperan llevarlas a Bruselas. Después de unas elecciones en las que Castilla y León, dice, se presenta como el pilar fundamental de la victoria del PP. El único muro que queda en Europa es el que ha levantado Sánchez. Y cada voto el 9 de junio será un mazazo para derribar ese muro de intolerancia, de frentismo, de resentimiento y de odio a los que no pensamos como él. Rompamos ese muro con nuestro voto. Vamos a llevar a Europa las políticas del Partido Popular, de Alberto Núñez Feijóo, de Castilla y León. Desde León, Raúl de la Hoz ha criticado que el Gobierno no haya cedido a las comunidades autónomas la gestión de los fondos europeos para que así lleguen a quienes crean riqueza y empleo. El candidato al Parlamento Europeo exigirá también en Europa el desarrollo del corredor atlántico. Vamos a seguir exigiendo en Europa también que de una vez por todas se apruebe y se ponga en marcha definitivamente las obras del corredor atlántico para al menos igualarnos con el corredor mediterráneo. Se trata de una cuestión de justicia. Desgraciadamente, a lo mejor para nosotros aquí no están los socios de Sánchez. Javier Nar ha estado hoy en León. El eurodiputado ha sido muy directo sobre la política medioambiental y el equilibrio entre el lobo y el ganadero. Y los ganaderos conocen el campo mejor que el urbanita fundamentalista. Por lo tanto, yo defiendo el lobo, pero también defiendo al ganadero. Y defiendo que cuando el lobo expande su territorio y entra en territorio de ganadería, hay que controlarlo. Y controlarlo significa, lo decimos claro, cazarlo. Sumar insiste en la necesidad de rebajar la tensión que se vive en el debate político. Para la coalición, las elecciones europeas es la oportunidad de centrarse en lo que importa a la gente frente a otros conflictos. Conflictos que no son relevantes, ¿no? Para nosotros lo relevante es las personas migrantes, los problemas del campo, ¿no? Todo aquello, el acceso a la vivienda, todo aquello que la gente necesita para vivir, ¿no? Y hay gente que genera ruido en torno a cosas que no son relevantes políticamente para la ciudadanía. Y Vox reivindica un cambio de rumbo en Europa que acabe con lo que llama tiranía socialdemócrata. Señala el 9 de junio como la última oportunidad, arremete contra PP y PSOE e insiste en sus prioridades: derogar el Pacto Verde, el migratorio y expulsar la Agenda 2030. No hay organización política en España ahora mismo, ni una sola, que sea más europea que nosotros. Ser europeos es defender el campo europeo, es defender la agricultura y la ganadería, es defender las fronteras europeas. Ellos son los antieuropeos, ellos están destruyendo Europa.
La consejera de Movilidad ha visitado esta mañana varias empresas radicadas en la Sierra de la Demanda, en Burgos. Son plantas dedicadas a la transformación de la piedra natural y la madera que generan un elevado tráfico pesado en la comarca. María González Corral ha anunciado que en los próximos meses se licitarán las obras de la variante de la carretera CL117 que eliminarán el paso de camiones por el centro de Salas de los Infantes. Necesitábamos cumplir con la nueva normativa estructural en lo que se refería a distintas estructuras que estaban incluidas en esta variante, y una vez acomodado a esa nueva normativa estructural, lo que podemos hacer es ya comenzar con el proceso de licitación, y esperemos que incluso antes de que finalice el año podamos ver ya maquinaria aquí. En 2023 la obra pública en Castilla y León aumentó y se debió en gran parte al impulso de las inversiones estatales. Pero la Cámara de Contratistas, que ha hecho balance, cree que será menor este año. Un problema que se une a otros, como la no repercusión de la inflación de los costes en los contratos públicos. La inversión en obra pública se va recuperando. Un buen año, contentos. 2023 cerró con más de 3.700 obras que van desde autovías hasta hospitales, con una inversión que se disparó un 43%. Siempre los años electorales son mejores en términos de cumplimiento. Pero la previsión es que en 2024 la obra pública retroceda. Estamos infraconstruyendo y esto puede ser un problema. Nos estamos hipotecando de alguna manera para el futuro. O invertimos más en obra pública o a medio plazo, tirando más a corto que a medio, pues empezaremos a tener dificultades para que el resto de los sectores económicos puedan seguir creciendo a buen ritmo. En los últimos años ha caído en picado el volumen de negocio. Tenemos menos empresas y menos mano de obra. Si no somos capaces de tener personal cualificado, mano de obra cualificada, pues será un sector que no podrá crecer. Y hay preocupación con las obras que se quedan desiertas, por las que ninguna empresa se presenta. Pues es un drama, porque le estás quitando oportunidades a mucha gente que necesita esas obras y les estás quitando servicios y les están, ¿no? Eso se solucionaría con cierta facilidad, ¿no? Y es que las obras públicas estén los presupuestos a precios de mercado. Para evitar un desfase que suponga nuevas quiebras. El departamento de I+D de Vivesoy dice que como cultivan solo en España, son más sostenibles. Vamos, que para qué traerlo de fuera si lo tenemos aquí bien bueno. ¿Qué departamento? No, eso digo yo. Y ahora prueba la nueva Vivesoy Centeno. Vivesoy, más cerca, sabe mejor. La Universidad de Burgos ha investido hoy doctor honoris causa al investigador estadounidense Fred Glover, experto en inteligencia artificial. Glover es el creador del concepto búsqueda tabú, un algoritmo que se aplica a problemas de programación y de planificación financiera. Por esa aportación científica recibió en 1998 el John von Neumann Theory Prize, el reconocimiento más importante dentro de la investigación operativa. A bordo del tren de la cultura. Así han llegado a Valladolid 12 escritores y escritoras con motivo de la celebración de las Ferias del Libro de Madrid y de Valladolid. Autores entre los que veíamos a la periodista Carma Chaparro o al escritor vallisoletano César Pérez Gellida. Todos ellos se han subido a ese convoy con destino Valladolid con el fin de hermanar las ferias del libro de ambas ciudades, de Madrid y de Valladolid. Todas tienen una gran importancia a nivel nacional y comienzan el mismo día, este viernes. La pasión por la literatura ha traído a 12 escritores de renombre hasta Valladolid. Si tenemos la excusa de venir en un tren lleno de literatura en la que están todos nuestros libros y que además esté uno mío, pues muchísimo mejor. El viernes comienza la Feria del Libro de Madrid y Valladolid y ambas se van a hermanar. Lógicamente Madrid trae muchísimo más público, pero yo creo que Valladolid es de las ferias más importantes, no solamente por el interés que suscita y por la presencia de los autores, sino también por la respuesta que hay del público de Valladolid, que siempre es excelente. Además, la Junta de Castilla y León ha trabajado junto a la Feria de Madrid para intentar animar a la lectura a los más pequeños. Trabajamos en un proyecto conjunto que son los pequeños gigantes de la lectura. Y el próximo día 7 de junio, en la Feria del Libro de Madrid, tendrá la final nacional
y en ella participarán 2 niños de Castilla y León. Así, la literatura no solo traspasará fronteras geográficas, sino que también llegará a todos los públicos. Lo ideal sería poner casetas desde Madrid hasta Valladolid para que la gente pudiera ir viniendo incluso andando, no tener ni que desplazarse. Porque aunque esto suene a ficción, desplazarse sí es posible a través de la lectura. Fomentar eso, la lectura entre los pequeños, es también el objetivo de la tercera edición del concurso Mi Libro Preferido. Ha contado con un total de 530 alumnos de los 4 cursos de la ESO de 89 centros de la comunidad. Todos han escrito una redacción con un comentario sobre su libro preferido y este año, como novedad, la creación de un podcast. 4 de los participantes han sido los galardonados. Cuanto mejor lees y mejor conoces la lectura y comprendes la lectura, tienes un mejor rendimiento en el resto de las tareas. Es un elemento muy transversal. Tras 40 años en los escenarios, la Quimera de Plástico anuncia su despedida. Los Cuernos de Don Friolera será su último espectáculo. Aún les quedan muchas representaciones, por eso dicen, no es el momento de decir adiós, pero sí de echar la vista atrás y recordar cómo comenzó todo en un instituto de Valladolid. Juan Manuel y Tomás recorren los pasillos del Instituto Leopoldo Cano recordando tiempos pasados. Fueron precursores de la vida cultural en un Valladolid muy diferente al que conocemos. Yo pertenezco a una generación que peleó mucho porque hubiera teatro público en la ciudad. Cuando nosotros empezábamos a hacer teatro, no había ningún teatro. Se alquilaban o estaban para cine. En un festival de teatro, la entonces directora del instituto sugirió la posibilidad de dar clases en este centro. Yo dije que sí y ahí empezó todo el tema de la Quimera. 3 años después llegó el momento de preparar su primer montaje y había que buscar un nombre. Hicimos un cadáver exquisito de eso de que cada persona dice uno el artículo, otro tal. Y salió la Quimera de Plástico. Fue todo un éxito y ahí comenzó su aventura. Ya han pasado muchos años. Llega un momento en el que sí, tienes que ir cerrando alguna puerta, alguna ventana y tal, pero no todas. Porque ya piensan en otros proyectos. Ya no de producir espectáculos, pero sí de facilitar la creación artística de otras compañías. Pero para eso aún queda. Están en plena gira con el que es su último espectáculo, Los Cuernos de Don Friolera. Tenemos que seguir. En Valladolid y en la provincia y en la región, seguro, vamos. Aún queda mucho tiempo para que bajen por última vez el telón. Les hablamos ahora del caso de la iglesia de San Pedro en la localidad zamorana de Villalpando. Tiene problemas, está al borde del colapso y los vecinos se han puesto manos a la obra para intentar salvarla, con ayuda del obispado y de la Diputación. El estado de la iglesia de San Pedro en Villalpando es crítico. Hasta ahora lo más necesario es realizar esas obras que necesitan en las cubiertas, aunque también por dentro podemos ver algunos de los desperfectos ocasionados por el paso del tiempo y también el desuso. Hay que recordar que esta iglesia lleva muchos años cerrada al culto. Por otra parte, todos los villalpandinos se han unido para intentar salvar este templo mudéjar, entre otras cosas con una colecta de la que han conseguido ya 25.000 euros, aunque les hacen falta otros 175.000. Aparte, la Diputación ya se ha comprometido a poner 100.000 y esperan de cara al futuro y de cara a las fiestas de San Roque en este año en Villalpando seguir haciendo colectas para conseguir subir esa cantidad. Unión para salvar este templo. Es lo único que nos queda de patrimonio en Villalpando, salvar la iglesia de San Pedro con ese objetivo de que todas las piezas que tenemos en la iglesia, que son del siglo XII, siglo XIII, góticas y románicas, intentarlas exhibir en un museo el día de mañana. Colores del Mundo es la exposición que se ha inaugurado esta mañana en Soria, en la Plaza de las Mujeres, a través de 42 instantáneas captadas por algunos de los fotógrafos más reconocidos de National Geographic. Busca acercar a la ciudad la diversidad cromática y cultural de varios puntos del planeta.